hemos crecido y en una generación guay y bueno, en el camino pues hemos tenido momentos buenos, hemos hablado muchas veces y hemos compartido muchas cosas y eso al final pues 20 años después o 15 20 años después pues podemos seguir hablando felizmente y de una buena manera y yo creo que eso al final pues es un poco lo que queda. Now, this is very exciting. It's early in the morning, but it doesn't matter because I'm about to interview perhaps the best player in history, Spanish player in history, Andrés Iniesta. Right. We all know he's won a lot of titles. He did magnificent things with the ball. We also know of his struggles with mental health. But the thing that sticks in my mind is how he always treated me really well, like equal. We met very earlier on in his career at Barcelona, but every time we crossed paths, there was time for a, how are you and how's your family, that kind of thing. That is what sticks in my mind. Andres Iniesta has retired and now he's opened a new chapter of his life. He wants to be a coach, a manager even. He doesn't know where that's going to take him, but he's in the process of going to the other side, if you like, of football. And I want to talk to him mostly about what kind of manager would he be, what kind of influences he got. I've got about 20-25 minutes to talk to him, so yeah, I cannot wait. Looking forward to this one. Andres, how are you? We're doing this in English. Is that okay? So. Ah. Better in Spain, in Spanish. Y cuando haya que ir a la Premier habrá que hablar inglés también. También, sí, sí. Lo necesitas. Andrés, te hablo contigo porque me das esa oportunidad, como le has dado a otros, de poder hablar de lo que sea, pero a partir de tu... ¿Cómo le llamamos? Es que jubilación me suena fatal. ¿Cómo llamamos lo que has hecho? Pasar a otra etapa, ¿no? Sí, bueno, nos decimos o hablamos de dejar de jugar, ¿no? Parece que retirarte o esas palabras son que es la realidad, dejar de jugar a fútbol para hacer otras cosas. De hecho, tú sabes que en japonés no existe la palabra jubilación. Pues no, no lo sabía. Resulta que esto lo aprendí hace poco, que le llaman pasar a otra fase, que es lo que acabamos de hacer nosotros contigo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste con sudores porque igual llegabas tarde del entrenamiento, pero ya no? ¿O no te ha pasado? Eh, Diría que, no sé, si me ha pasado alguna vez, ha sido hace tiempo, ha sido hace tiempo. Normalmente tengo todo bajo control, normalmente. Y ahora pues sí, es otra fase, pero igualmente pues tienes tus rutinas, ¿no? Ya sea acompañar a tus hijos al cole o ya sea hacer otro tipo de cosas donde tienes que cumplir unos horarios, no lo de ir a entrenar, pero sí que, pues bueno, tienes tus rutinas. Y la última vez que dijiste, en lugar de esto me molaría ir a entrenar ahora. No, no sé, lo he aceptado o a lo mejor he hecho el camino un poco de más a menos y ya pues mentalizado en otra cosa, que ahora mismo te diría que evidentemente que echas, ayer mismo estaba viendo con mi hijo el Liverpool-Chelsea, por ejemplo, y veías o sea, evidentemente que esa adrenalina de lo que representa, no lo que es, sino lo que representa estar en un escenario como ese, pues cuando has sido futbolista, pues siempre te va a gustar. Pero no tengo, como dije, bastante tranquilo con el siguiente paso, la verdad. Curioso que menciones este partido porque es un reflejo del fútbol de ahora o hacia dónde va el fútbol, ¿no? Se jugó a 200 kilómetros por hora y yo no sé si en algún momento pensaste, si yo ahora estuviera en plenitud de condiciones,
¿Qué haría en un partido así, no? ¿Te lo imaginas? Bueno, pues te imaginas que si estuvieses en uno de esos clubs o en ese tipo de juego, o en ese tipo de dinámica, pues evidentemente que tendría que haberme eh, no adaptado, pero sí pues estar en condiciones para hacer eso. Bueno, al final en esos equipos no todos los jugadores son cortados por el mismo perfil, también hay jugadores de todo tipo, pero al final pues uno se tiene que adaptar al escenario en el que estás, pero evidentemente pues bueno, bueno, tú conoces mejor que yo quizás porque has visto mucho más fútbol inglés, el nivel y el tipo de fútbol o en este caso el partido de ayer, como fue lo que tú dices, el ritmo, la intensidad o la forma de llevarlo a cabo. ¿Cómo te sentías mirándolo ahora desde el prisma de ahora? ¿Cómo te sentías cuando ibas a entrenar y veías que ahí se estaba cambiando Xavi, Busquets, Messi? Lo que iba a pasar, esa hora y pico de entrenamiento, ¿qué sentías? Pues desde mi prisma interior o individual, eh, normalizas una situación que es increíble. O sea, lo que sentía en esos momentos, pues que era un afortunado de estar donde estaba y con los compañeros que estaba. Es decir, y sobre todo que lo que tienes alrededor al final pues te hace mejor, ¿no? Eso es una evidencia. Cuando estás rodeado de los mejores, pues si tú estás en ese nivel, pues aumenta y crece. Por lo tanto, como dije en mi despedida, he sido un privilegiado de haber estado donde he estado y rodeado de la gente con la que he estado. Eh, Nos acordaremos de los partidos, pero es que entrenando lo hemos pasado muy bien. O sea, lo hemos pasado muy bien, muy bien. Con muchísimos Mientras competíais. ejercicios. Sí, bueno, con muchísimos ejercicios de los entrenamientos, pero al final normalmente se dice que se juega como se entrena y en muchas fases, claro, no todas son iguales, pero que hemos hecho entrenamientos em, donde te lo pasabas bien incluso muchas veces, aunque sabías quién tenías al lado, pues te quedabas prendado de muchas, sobre todo acciones técnicas, ¿no? De talento, de decir, ostras, lo que ha hecho ahora, ¿no? Entonces, pues muy guay tener tu profesión y disfrutarla y saborearla. Te estás preparando para ser entrenador. Eh, que eso es otra manera de decir que al menos yo me estoy haciendo mayor, porque te recuerdo perfectamente de jugador joven, eh, intentando ser titular habitual y ahora ya hemos saltado a lo de entrenador. ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Bueno, pues ahora nuestro plan, eh, como bien sabes, pues acabé de jugar aquí en Emiratos y nuestro plan pues era poder estar aquí y aquí he empezado a hacer el curso de entrenador y bueno, como dije, mi idea, toda mi vida he estado pensando como jugador, ahora pues tendré que hacerlo de otra forma. Y es un mundo, a ver, no es un mundo nuevo, pero sí que pues tiene muchas cosas nuevas para mí. Entonces, pues igualmente cuando empecé a jugar, lo que quería era aprender y cuanto más aprendiese, pues mucho mejor. Pues ahora me toca hacer lo mismo. No tengo una visión de en 3 años quiero estar entrenando aquí o allá o así, sino bueno, he empezado y vamos a ver poco a poco. Cuando te sacas el carnet de entrenador, te fijas sobre todo en los pequeños detalles, en la manera de entrenar, en la manera de comunicarte con el jugador, en los ejercicios, pero todo tiene que partir de una esencia, del tipo de juego que te gusta o que te gustaría que tus equipos jugaran. ¿Tú qué equipo estás viendo que digas, me gustaría que mi equipo, si algún día entreno, sea como este?
evidentemente que he crecido y he vivido y he sentido, diría que una forma de entender el fútbol o entender el juego durante toda mi carrera. Y bueno, por ahí, siempre y cuando fuese entrenador, que aún no lo soy, por ahí irían los tiros, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de tener el balón, a la hora de proponer lo que tú quieres, es lo que he vivido, es lo que he vivido en toda mi época en Barcelona con los entrenadores, con la filosofía de ese club y evidentemente que el equipo en el que esté, pues que intente ser reconocido, ¿no? Como lo es cada equipo con su entrenador, ni más ni menos. Pues el Liverpool es reconocido por lo que quiere hacer su entrenador, el United igual, el City igual, el Barça igual, Madrid. Bueno, es un poco, no hay, diría, una línea, ¿no? Al final tienes que adaptarte un poco también a lo que tienes y a lo que hay. Bueno, será fascinante ver cómo juegan tus equipos. Queda rato para eso y, como dices, ya se verá. Pero querría hacer un juego contigo para acabar los próximos minutos, que es repasar la mayor parte de los entrenadores que has tenido y si de repente se te viene a la cabeza algo que admiras de ellos o algo que querrías tener para ti, ya sea, como digo, comunicación con la gente o con los medios o el estilo de juego, en fin. ¿Te parece? Repasamos un poco los entrenadores que has tenido. Bueno, no sé los que tienes apuntados. Tengo de José María Gonzalvo para arriba. Ostras. No, Gonzalo fue la primera etapa en el Barça B. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la sensación de que o sea, no he aprendido de los entrenadores porque nos hayamos sentado un día y me hayan explicado el sistema, ¿sabes? O sea, al final aprendes de lo que ves en el día a día, pero no de una forma directa, no sé si me explico. Al final es información que vas metiendo en tu cabeza y lo vas desarrollando, pero no tengo la sensación, evidentemente, si me hablas de Guardiola, cómo transmite lo que él tiene en su cabeza para que suceda. Es decir, Guardiola ve el fútbol de una manera, diría que impresionante a la hora de cómo quiere interpretarlo y dónde hacer daño al rival o cómo llegar a hacer daño, ¿no? Esa visión de ver el fútbol. Luis Enrique, la manera la convicción que tiene con sus jugadores y lo que quiere llevar a cabo, el plan de partido. Eh, no sé, Luis Aragonés, igual, ¿no? Es difícil quedarme con cosas de cada uno. De Bangal te diría, por ejemplo, la honestidad o la claridad con la que hablaba a sus jugadores. Eh, Más allá que todos parten de un conocimiento espectacular del fútbol. Pero es que, no sé, todo se resume a la confianza y a dónde le llegas al jugador, cada uno con su estilo. Bueno, más destrozado el juego, así que creo que nos dejamos solo un entrenador, que sería a lo mejor del Bosque. Vicente, pues la manera de manejar el grupo, o sea, mi experiencia con él fue, por ejemplo, cuando coge esa selección de 2008 y es inteligente de hacer un traspaso, digamos, de ideas de juego y de jugadores, pues muy paulatino. Bueno, yo creo que es un muy buen gestor de la situación. Más allá, repito, que son cabezas futbolísticas espectaculares, porque han sido los mejores. Pero bueno, son cosas que te vas quedando, ¿no? Porque las vas viendo, las vas viviendo, cómo hablan a los jugadores, la manera de gestionar. Yo creo que hoy en día también
eso es una parte fundamental, ¿no? El cómo gestionas tu grupo, bueno, predicar con el ejemplo, no sé, es muy complicado también, ¿eh? No es que, no es que sea nada fácil. La última, estás en Dubái y ¿ahora qué? ¿Qué es lo más inmediato? O sea, ¿seguir con el curso? ¿Seguís ahí un tiempo? Sí, tampoco nos gusta hacer así como planes de 3 años tal y por lo tanto estaremos aquí este año aprovechando con el tema del curso. Luego a nivel de empresa pues tenemos ahí proyectos de clubs donde también pues es un área donde también es guay para seguir formándote en todos estos aspectos un poco fuera de lo que es el campo de juego. Y bueno, y con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, la Iniesta Academy, diferentes proyectos, la bodega. Bueno, es guay. No sé si ahora, yo creo que no tengo más tiempo que antes. Eso de cuando te retires vas a tener más tiempo es bastante mentira. Pero sí que me permite pues pensar más en otras cosas, eso sí. Para acabar, te lo he dicho más de una vez, pero no me importa repetirlo. Agradecerte que en todos estos años me hayas cuidado y me hayas dado tiempo cuando ha habido ocasión. Eh, ha sido un placer compartir todos estos años contigo como jugador. Y recordarte que yo soy mayormente un biógrafo de entrenadores, así que cuando empieces a ganar cosas, tenemos que hablar. Bueno, aunque no gane, también podemos hablar. Está bien, está bien. Gracias, No, Andrés. gracias por tus palabras y bueno, sí que es cierto que hemos crecido y en una generación guay y bueno, en el camino pues hemos tenido momentos buenos, hemos hablado muchas veces y hemos compartido muchas cosas y eso al final pues 20 años después o 15 20 años después pues podemos seguir hablando felizmente y de una buena manera y yo creo que eso al final pues es un poco lo que queda. Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de esta afición y bueno, esta copita es de todos.